Buenas tardes, mi nombre es Jesús Andrés Intriago Vélez, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. Actualmente curso el octavo semestre en la carrera de Ingeniería Eléctrica y el motivo de este video es para realizar la tarea de la materia de laboratorio de máquinas eléctricas, la cual tiene, la cual es explicar los siguientes temas, que es cómo arrancar un motor de corriente continua, cómo se regula su velocidad, y el tercero que es inversión de giro. Bueno, el primer ítem, como podemos ver, es cómo arrancar un motor de corriente continua. Para empezar, tenemos que tener las precauciones necesarias. Se tiene que considerar el peligro de cortocircuito. Como podemos ver, tenemos un diagrama de un motor de corriente continua. A menudo, cuando el voltaje de la máquina sea menor que el voltaje de la fuente de alimentación, la máquina puede estar en un estado eléctrico. No es necesario hacer que la máquina esté en un estado estático, lo cual es suficiente para hacer que nuestra diferencia de potencial de armadura sea menor que la diferencia de potencial existente en armadura. La fuente se convierte en realidad en un motor. Aquí podemos ver en esta diapositiva algunas fórmulas las cuales van a ser utilizadas y explicadas en lo que son los siguientes, en el siguiente diapositiva. Como podemos ver, la intensidad de la armadura va a ser igual al voltaje de la armadura dividida por la resistencia de la armadura. La intensidad de línea va a ser igual al voltaje sub cero, voltaje de línea dividido por la resistencia total. ¿Cómo sacamos la resistencia total? La resistencia total va a ser igual a la resistencia de la armadura por la resistencia del campo, dividido para la resistencia de la armadura más la resistencia del campo. Tenemos que considerar que para sacar la intensidad de la armadura es igual al voltaje menos lo que es la fuerza electromotriz dividido para la resistencia de la armadura. Aquí podemos ver un ejemplo donde se tiene que un voltaje es de 100 voltios, o sea, la tensión es de 100, la tensión es 100 y la fuerza contra electromotriz es 99. Y una resistencia de armadura que es 0.1. Una vez reemplazados los valores nos da lo que es 10 amperios. Bueno, en el arranque, a medida que se mueve el rotor, se generará un campo magnético de retorno y la corriente tiende a disminuir hasta alcanzar su valor nominal. Cuando la corriente fluye a través del campo magnético, ya nos basamos en lo que es la segunda ley de Faraday. ¿Y qué dice la segunda ley de Faraday? Que todo conductor sumergido en el cambio de flujo se genera en la fuerza electromotriz. Si estos conductores son circulados por la corriente, generarán fuerza de movimiento o acoplamiento dinámico. Aquí en este diagrama podemos ver un diagrama en paralelo o shunt, más conocido como shunt. Esto una vez reemplazado los valores, como podemos ver aquí en la diapositiva, esto nos da si se coloca una resistencia de arranque variable. Ahí podemos ver prácticamente ya reemplazando los valores y todo. Y esto es que o sea, podemos ver que cuando es cero, la corriente nominal circulará en el inducido. Y cuando es en serie, en este caso se debe colocar una resistencia variable en el circuito en serie para controlar el voltaje. Existe la diferencia entre arrancar motores en paralelo y en serie, es que en los motores en paralelo, para poder controlar el arranque de los motores debemos controlar lo que es la corriente, pero en serie debemos controlar lo que es la tensión. En paralelo la corriente y en serie lo que es la tensión. También podemos señalar que los motores de corriente continua son muy sensibles y no se pueden lo que es arrancar sin carga, porque esto puede hacer que el motor alcance su velocidad demasiado alta, lo que puede provocar daños lo que es en el motor, ya que se trata de una operación de resistencia variable. En el segundo ítem tenemos que es cómo se regula su velocidad. Tenemos que tener en cuenta que cuando la corriente de excitación aumenta lo que es la pérdida. Lo que tenemos que hacer es reducir lo que es la corriente de excitación y aumentar la corriente del inducido. Aquí podemos ver también un circuito eléctrico. En esta forma, la que está aquí, la cual la voy a explicar, prácticamente dice que la fuerza electromotriz menos la tensión va a ser igual a menos la intensidad por la resistencia de la armadura. Hay que recordar que el signo que está aquí nos indica cuando es motor y cuando es generador. Y también, una vez derivando, podemos darnos cuenta que
la fuerza electromotriz va a ser igual al voltaje menos la intensidad por la resistencia de la armadura, pero también tenemos que darnos cuenta en algo que la fuerza electromotriz también es conocida como la constante por la velocidad y por el flujo magnético. Bueno, y una vez reemplazando los valores, como podemos ver, el voltaje menos la intensidad por la resistencia de la armadura es igual a la constante por la velocidad por el ángulo. ¿Cómo calculo lo que es la velocidad? Una vez lo que es despejando podemos darnos cuenta que el voltaje por la intensidad, por la resistencia de la armadura es dividido por la constante por el flujo. Para aumentar o disminuir la velocidad del motor, se considera que las tres variables importantes que pueden ajustar la velocidad son el flujo magnético, el voltaje y la corriente del inducido. Para poder controlar la tensión de entrada en el polo positivo, hay que tener en cuenta una resistencia variable al principio para controlar la corriente o la tensión. ¿Qué pasa si hay que empezar a ajustar? Por ejemplo, si tenemos un generador de corriente continua que proporciona un voltaje nominal que es 100 voltios, significa que la resistencia colocada no comienza desde el valor nominal y se producirán lo que son problemas. Luego se comienza con el valor máximo de la resistencia, no el valor máximo que aparecerá, porque cuando el voltaje alcanza la resistencia, o sea, será prácticamente 100 voltios. Pero la salida de voltaje a la resistencia puede ser menor a 20.30 voltios. Si luego ingresa la armadura y el campo, en este caso no tenemos suficiente voltaje para trabajar. Y dependiendo de la forma en que cambie la resistencia hasta que alcance su valor es cero. Podemos encontrar su valor nominal y su velocidad nominal. La función de la resistencia es reducir la tensión nominal y la velocidad nominal. Cuando se desea cambiar el voltaje colocando una resistencia variable, al comienzo del circuito. La velocidad de la resistencia de línea variable disminuirá, pero el calor también causará pérdidas, lo que significa que el motor no es suficiente. Si el voltaje cambia, cambiará con la caída de voltaje óhmico. Debe cambiar con el flujo magnético generado en el devanado de campo. Y si la corriente comienza a cambiar, la corriente máxima que puede circular en el devanado es del 10%. Y el flujo magnético puede cambiar porque son proporcionales. Si queremos aumentar la velocidad, se debe reducir el flujo magnético. Por este motivo, se debe reducir la corriente de excitación. La corriente se reduce aumentando la resistencia de excitación variable. Por otro lado, para reducir la velocidad se debe realizar la operación contraria. Es necesario decir aumentando la corriente del campo magnético. Para aumentar el flujo magnético, lo que se logra reduciendo la resistencia del campo magnético variable. Bueno, aquí tenemos lo que es la regulación de velocidad de lo que son motores en serie. Hay una manera de variar la velocidad de motores en serie. Se logra variando el flujo magnético, que se crea directamente en la bobina de campo en donde se ubica la resistencia variable. Si queremos aumentar la velocidad, tenemos que disminuir el flujo magnético y para eso se debe disminuir la corriente de campo que se logra disminuyendo la resistencia de campo. Caso contrario, para cuando queremos aumentar la velocidad. Como último ítem tenemos lo que es la inversión de giro. A concordancia de del video que el ingeniero nos explicó, el cual tiene dos especificaciones, donde se puede trabajar en corriente alterna e incluso puede trabajar lo que es con una corriente de excitación, así convirtiéndolo en lo que es un generador eléctrico. La alimentación viene de otro generador, como podemos ver en el video, y se trae de un positivo y un negativo, lo cual ha sido conectado, lo cual capturé de pantalla y lo puse en la diapositiva. Y se lo deja en los respectivos puntos como se muestra en la imagen. Como podemos notar en el video, como noté en el video, hay un puente en la armadura y en el campo. Entre la armadura y el campo se conecta una resistencia variable de lo que es 30 amperios, la cual podemos ver en la imagen, que incluso está indicado en este lado de aquí. Una vez que está encendido el generador, se puede ver cómo trabaja prácticamente el motor.
Cuando se apagó el generador fue para cambiar el sentido de giro, como se mostró en el video. Se modificó el sentido de giro, es decir, que se realizó un cambio de giro. Y las dos, o sea, y las dos líneas que vienen desde la alimentación están en la armadura, la que estaba en el campo se conectaron como que era en cruz, como pueden ver en la imagen. Bueno, esto sería todo lo de la tarea de laboratorio de máquinas eléctricas. Gracias.